¿Sabes que casi nadie vio? Las noches en las que me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado, convencido de que había arruinado todo. El día en que, después de vender PayPal, tuve que llamar a amigos para pedirles dinero y poder pagar el alquiler. La mayoría piensa que Tesla nació de un destello brillante, de un momento de genialidad. No. Tesla se forjó en el colapso, en los pasillos vacíos, en el cansancio que te parte la espalda. Si ahora mismo estás luchando, si ya te golpeaste una vez, o 100, y te dices se acabó, escucha, justo ahí empieza lo grande. No vengo a contarte un cuento pulido, vengo a contarte lo que pasó de verdad, con las manos sucias y la cabeza en llamas. Y antes de seguir, quiero que me digas en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Quiero conocer hasta dónde llega esta conversación. Da un like, suscríbete si este tema te toca, porque este viaje también puede ser el tuyo. Cuando empezábamos con Tesla, me dijeron que era una estupidez. Literalmente. Un inversor se rió en mi cara: ¿coches eléctricos? ¿Crees que puedes ganarle a GM y a Ford? La verdad es que yo no esperaba triunfar a la primera, lo que no aceptaba era que el mundo siguiera exactamente igual. Por eso empujé, fallé, volví a empujar y repetí. En el equipo teníamos una regla: el fracaso es una opción, si nada está fallando, no estás yendo lo bastante lejos. Lo que casi nadie dice es el precio de ese fracaso. Hubo un momento, en 2008, en que Tesla estaba a semanas de morir. Teníamos una sola bala para conseguir financiación. El efectivo se agotaba, la paciencia también. Recuerdo estar sentado con el equipo y pensar, si este último inversor no entra, se acabó. Era Nochebuena. 3 días para la bancarrota. SpaceX llevaba 3 lanzamientos fallidos. Y yo, allí, con la duda mordiéndome, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si de verdad eché a perder todo? De ese borde del abismo aprendí algo que te cambia la manera de enfrentar cada golpe. Cuando me dicen genio, me da risa. Hubo semanas en las que dormí en el suelo de la fábrica. No era un gesto épico para la prensa, era mi forma de decirle al equipo: estoy con ustedes, no voy a pedirles nada que yo no esté dispuesto a hacer. Si quieres construir algo real, no necesitas ser la persona más brillante de la sala, necesitas ser la persona que no deja de presentarse. Todos los días. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Poca gente sabe esto: usé los $180 millones que gané con PayPal para financiar SpaceX, Tesla y SolarCity. Todos. No guardé un fondo secreto. Terminé pidiendo prestado para pagar el alquiler. No te estoy diciendo que imites esa jugada, te estoy diciendo que, si crees de verdad, te arriesgarás a parecer un idiota mucho antes de que alguien te llame visionario. Si estás en números rojos pero estás construyendo, sigue. Si piensan que estás loco, mejor. Si nadie cree en tu idea, perfecto, así arrancó la mía. Muchos juraban que SpaceX nunca pondría un cohete en el aire. Varios ingenieros renunciaron diciéndome que yo no entendía suficiente física como para dirigir una empresa aeroespacial. Tal vez tenían razón en el papel. Pero despegamos. Aún así, 2008 fue un tren de frente. La economía se hundía, el Roadster tenía problemas de producción por todos lados, yo partía mis días entre 2 compañías, dormía en el suelo, me saltaba comidas, pedía dinero para aguantar. Me quedaban 40 millones. Tuve que decidir, ¿todo a SpaceX o todo a Tesla? Elegí lo imposible, dividirlo y rezar. Para colmo, nos faltaban piezas para terminar los autos. Había empleados que se marchaban, inversores que se levantaban a mitad de reunión. Ahí, en ese fuego, aprendí 3 lecciones que cambiaron mi manera de emprender, de liderar y de vivir. Te las voy a compartir al final, porque dan igual los matices de tu proyecto, aplican si estás construyendo un negocio, una familia o tu propia recuperación. No son teoría. Son herramientas de supervivencia.
Una noche, a finales de diciembre de 2008, me quedé solo en una sala, agotado. Tesla sin efectivo, a días de no poder pagar nóminas. La ronda de inversión congelada. El final parecía escrito. SpaceX apenas había sobrevivido, el cuarto Falcon 1 había funcionado hacía poco y todavía esperábamos respuesta de la NASA. No había garantías, no había colchón. Yo había metido todo, y además estaba endeudado. Me dije, hasta aquí. Y entonces sonó el teléfono. Se transfieren los 40 millones. La ronda por la que peleamos con uñas y dientes se cerró justo a tiempo. Fue el 24 de diciembre. El dinero entró. Tesla se salvó por horas. Si esa transferencia no llegaba antes de Navidad, la empresa desaparecía. No es dramatismo, es la realidad, una llamada nos mantuvo con vida. Pero que quede claro, ese no fue el final feliz. Fue el comienzo de los años oscuros. Sobrevivir no es ganar. Sobrevivir es tener permiso para seguir peleando. Lo que vino después casi me rompe. Y en medio de esa oscuridad, tomé una decisión mental que lo cambió todo, cambiar la forma de pensar antes de intentar cambiar cualquier otra cosa. Muchos creen que 2009 fue brindis y confeti. No lo fue. Sí, volvimos a pagar sueldos, pero no teníamos hoja de ruta clara, ni cadena de suministro sólida, ni la confianza del público. Un periodista escribió, Tesla es un experimento de Silicon Valley, no una empresa de verdad. Y hasta parte de nuestro propio equipo pensó en irse mientras aún tenía opciones. No los culpo. Yo no tenía todas las respuestas, lo único que tenía era responsabilidad. Hasta entonces, mi fórmula había sido, trabaja más, duerme menos, empuja más fuerte. Y no estaba funcionando. El equipo empezaba a perder fe. Me di cuenta de que, si no cambiaba como pensaba, nada alrededor iba a cambiar. Dejé de actuar como el ingeniero que apaga incendios y empecé a convertirme en el líder que construye creencia. Puedes tener el plan perfecto, dinero, talento y demanda real. Si tu equipo y tus socios no creen en la misión, nada se sostiene. Pausa y míralo en tu vida, la gente que te rodea cree en lo que estás intentando o solo pasa la página. Ahí empieza el liderazgo real, en la fe compartida, no en las diapositivas. Entre 2009 y 2012, cada paso hacia adelante venía con 3 pasos de crítica. Tesla es un juguete. Musk no entiende el sector. Los eléctricos no van a escalar. Y el dinero seguía sangrando. Teníamos una frase interna, cada semana que sobrevivimos, es un milagro. Hoy miras el Model S y parece inevitable, pero estuvo a punto de no existir. Hubo que reconstruir la transmisión, rediseñar la arquitectura de baterías y reinventar la fabricación desde cero. Recuerdo caminar por la fábrica de Fremont de noche, sola, silenciosa. Me quedé viendo el piso vacío y me hice una pregunta que me partió, si Tesla muriera mañana, ¿habría importado algo? No para los inversores ni para los titulares, para el mundo. Esa noche decidí que Tesla no era solo una empresa. Era una misión. Y si tenía que morir, que muriera haciendo algo que valiera la pena. Desde entonces, dejé de obsesionarme por mantener segura a Tesla y me concentré en hacerla significativa. ¿Qué significa? Que cada producto, cada actualización y cada decisión debía empujar el mundo hacia adelante. No nuestro ego. No la cotización. Progreso real. Cortamos funciones bonitas que no servían a la misión. Rechazamos acuerdos que parecían buenos en el papel pero nos hacían más lentos. Empezamos a enfocarnos en la siguiente decisión correcta, no en la decisión más cómoda. Esa mentalidad nos salvaría una y otra vez. ¿Sabes qué es lo más cruel de la vida? Que cuando parece que todo empieza a brillar, llega la tormenta más feroz. Tesla había logrado sobrevivir por horas, pero sobrevivir no es lo mismo que respirar. La herida seguía abierta, sangrando silenciosamente. Yo tenía que enfrentarme a un hecho brutal,
la gente no creía en nosotros, ni siquiera los que trabajaban a mi lado. Periodistas, analistas, incluso amigos, repetían que Tesla era un experimento fallido de Silicon Valley. ¿Puedes imaginar lo que significa escuchar eso después de haber apostado todo, después de haber dormido meses en el suelo de una fábrica? Cada palabra de burla era un clavo en la piel. Pero había algo más doloroso todavía, ver a algunos de los míos perder la fe, ver en sus ojos la duda de si quedarse o huir antes del hundimiento. En esos días descubrí algo que cambió mi forma de liderar para siempre. No bastaba con trabajar más duro, con exprimir cada minuto, con convertirme en una máquina que no dormía. La gente no seguía mis horas de insomnio. Lo que realmente necesitaban era creer que aquello tenía sentido. Entonces me dije, deja de ser el ingeniero que apaga incendios, conviértete en el líder que enciende convicciones. Porque un equipo puede sobrevivir sin dinero, sin un plan claro, incluso sin descanso. Lo que no puede es avanzar sin fe. Piensa en esto un segundo. ¿Qué es lo que mantiene en pie a tu familia, a tu proyecto, a tu propio sueño, cuando todo alrededor se tambalea? No son las herramientas, no son los números. Es la creencia compartida de que vale la pena seguir. Y esa es una lección que no se aprende en los libros de negocios. La aprendes cuando miras a tu equipo y ves que sus ojos ya no brillan. Entonces entiendes que tu primera misión no es diseñar un coche eléctrico perfecto, sino reavivar esa chispa interior que convierte la rutina en misión. Entre 2009 y 2012 cada paso hacia adelante venía acompañado de 3 zancadillas. Tesla es un juguete caro, decían. Musk no entiende la industria automotriz, repetían. Los eléctricos nunca serán masivos. Y mientras tanto, cada semana era un milagro. Apenas podíamos pagar nóminas, cada retraso en proveedores era un terremoto, cada titular negativo pesaba como un juicio público. Pero dentro de esa oscuridad surgió un pensamiento que me sostuvo: si Tesla muere, no va a morir como una startup fracasada. Va a morir como un símbolo que dejó huella. Y fue ahí donde decidí que Tesla no sería nunca solo una empresa. Tesla sería una misión, y toda decisión debía pasar por un filtro sencillo: ¿esto mueve al mundo hacia adelante o no? Esa pregunta cambió todo. Empezamos a recortar lo que no servía a la misión. Ideas brillantes que no aportaban, se iban. Proyectos tentadores, descartados. Nos concentramos en el siguiente paso correcto, no en el más cómodo. Aprendí a preguntarme 3 cosas cada vez: ¿resuelve un problema real? ¿Puedo revertir esta decisión rápido si sale mal? ¿Estaré orgulloso de esto dentro de 10 años? Si alguna respuesta era no, entonces no valía la pena. Esa disciplina, casi brutal, fue lo que nos mantuvo a flote. Te voy a contar algo que muy pocos saben. El primer prototipo del Model S, el coche que luego cambiaría todo, casi se convierte en un desastre. 30 minutos antes de presentarlo al mundo, el vehículo no arrancaba. Ingenieros metidos bajo el capó, cables expuestos, sudor corriendo. Y yo detrás del telón, con una presentación lista, sabiendo que si fallaba en ese instante, Tesla se hundía. ¿Sabes lo que se siente cuando tu reputación, tus últimos años de vida y el futuro de cientos de personas dependen de que un motor arranque? Arrancó. Apenas, pero lo hizo. Y esa media hora de milagro nos compró otro año de vida. Un año que se convirtió en la semilla del coche que hoy ves por las calles. La gente me pregunta, ¿alguna vez pensaste en rendirte? La verdad es que sí, muchas veces. Pero entendí algo: al mundo no le importa cuán cerca estuviste de la rendición, solo le importa que apareciste al día siguiente. Y ese es el secreto. No son los que nunca dudan los que cambian el juego, son los que, aún dudando, deciden volver a comprometerse. En 2013 el panorama cambió. El Model S empezó a ganar premios, los clientes llegaban, la prensa hablaba con entusiasmo. Y entonces descubrí otro lado oscuro del éxito: la presión.
Antes, el enemigo era la supervivencia. Ahora, eran las expectativas. Inversores querían crecimiento explosivo. Los clientes exigían perfección. La sociedad nos pedía milagros. De repente, cada retraso era un escándalo, cada fallo un titular. Y ahí entendí otra verdad incómoda: el éxito no elimina tus problemas, los multiplica y los vuelve visibles. ¿Estás preparado para cargar no solo tu proyecto, sino el símbolo en el que se convierte? La visibilidad es un arma de doble filo. Te da oportunidades, pero también te desnuda ante todos. Las llamadas a las 2 de la madrugada, las críticas en cada red social, la presión constante de demostrar que no fue suerte. Yo tuve que aprender a resistir, no ignorando el estrés, sino manejándolo. Tomar 10 minutos de silencio, recortar reuniones inútiles, priorizar solo 3 cosas al día. Resistir no es ser duro siempre, es saber dosificarte para la maratón. Y esto no solo vale para empresas, vale para familias, para proyectos personales, para cualquier batalla que decidas dar. En medio de todo esto empezamos el plan más ambicioso hasta entonces, la Gigafactory. Construir la planta de baterías más grande del mundo sonaba a locura, y muchos dijeron que nos estábamos suicidando. Problemas de construcción, retrasos, críticas feroces. Pero yo no veía ladrillos ni acero, veía un paso hacia la independencia energética del planeta. Porque si tu visión es lo bastante grande, el ruido se vuelve pequeño. Pregúntate esto: cuando dudes, ¿tu visión aguanta más que tu miedo? Y entonces llegó 2015. Lanzamos Autopilot, un salto gigantesco. La gente lo recibió con miedo, con burlas, con críticas de que era peligroso. Reguladores dudando, clientes nerviosos. Podríamos haber reculado. Pero si retrocedes en cada obstáculo, jamás cambias nada. Así que doblamos la apuesta en seguridad, en transparencia, en mostrar datos. Y lentamente el mundo empezó a entender. Porque cada innovación, al principio, se siente como una amenaza. El miedo es el precio de ser pionero. Detente un momento y piensa: ¿qué paso audaz estás evitando porque te da miedo parecer loco? ¿Qué proyecto sigues escondiendo porque temes al juicio? Recuerda esto: toda innovación comienza en la incertidumbre. No necesitas ser valiente todo el tiempo, solo estar dispuesto a dar un paso más. El verdadero punto de quiebre llegó con el Model 3. Era el coche que debía abrir Tesla al mundo, hacerlo accesible, masivo. El entusiasmo era enorme, miles de pedidos anticipados. Pero la realidad fue brutal: producirlo a gran escala fue como construir un rascacielos mientras ya vivías en sus pisos. Robots fallando, proveedores incumpliendo, procesos inventados desde cero. A eso lo llamamos el infierno de producción. Y no es un eufemismo: eran semanas de 120 horas de trabajo, durmiendo en el suelo de la fábrica una vez más. Y no lo hacía para dar ejemplo, lo hacía porque no había otro lugar donde debía estar. En esos meses la pregunta constante era: ¿sacrificamos velocidad para arreglar la calidad o seguimos entregando como sea? No había respuesta fácil. Y cuando la presión es insoportable, los equipos suelen quebrarse. Yo entendí que si yo perdía la calma, todos la perdían. Liderar en esas circunstancias no es gritar ni ordenar, es respirar profundo y sostener la visión aunque estés al borde del colapso. Lo que nos salvó fue dividir lo imposible en pedazos pequeños. No arreglar toda la línea de producción, sino arreglar un robot. No rediseñar todo el proceso, sino una pieza a la vez. Y cada pequeño avance se convirtió en un grano de esperanza. Eso también vale para ti. No intentes arreglar toda tu vida en un día. Encuentra el cuello de botella más urgente y libéralo. Después el siguiente. Y el siguiente. Esa es la fórmula del progreso real. No voy a mentirte, ese periodo casi me destruyó. El estrés era tan brutal que empezó a devorar mi salud. Dormía apenas unas horas, la comida se convirtió en una distracción secundaria, la mente en un campo de batalla.
Fue entonces cuando entendí otra verdad incómoda: no puedes dar nada al mundo si estás vacío por dentro. No puedes construir un futuro cuando tu presente está hecho polvo. Y eso me llevó a aceptar que incluso en medio del caos debía reservar, aunque fuera unos minutos, para respirar, reflexionar, recuperar energía. Porque si me derrumbaba, todo lo que estábamos levantando se vendría abajo. Pero lo curioso es que, en esos momentos de agotamiento absoluto, fue cuando aparecieron destellos de genialidad inesperados. Una ingeniera de Chaslo presentó un nuevo enfoque de automatización que redujo de golpe los errores en la línea de producción. Ella no era parte de la dirección ni alguien con cientos de títulos. Era una más del equipo. Y su idea fue la que nos sacó del pozo. Aprendí ahí que el liderazgo no es cargar con todo el peso tú solo. Liderar también es abrir espacio para que otros brillen, confiar en tu gente, darles responsabilidad y crédito. Porque la innovación no siempre llega de la cima, muchas veces nace en silencio, desde los rincones menos esperados. Finalmente, después de meses de infierno, la marea empezó a girar. La producción se estabilizó. Los coches comenzaron a salir en serie. Los clientes recibieron sus Model 3. Ese triunfo no fue cuestión de suerte, fue el resultado de una mezcla de resistencia, adaptación y fe ciega. Y quiero que te quedes con esto. El éxito nunca es un golpe de fortuna, es una acumulación de pequeñas batallas, muchas de las cuales pierdes, pero sigues peleando. Al final, lo que define tu destino no es la perfección, sino tu capacidad de seguir apareciendo una y otra vez. En Tesla y en SpaceX aprendí a tratar el fracaso como herramienta, no como enemigo. Y quiero que te lo preguntes ahora mismo: ¿y si fallar no fuera señal de que estás perdiendo, sino de que estás aprendiendo? Cada cohete que se estrelló en SpaceX fue una lección que jamás habríamos conseguido en un laboratorio. Cada error de producción en Tesla nos obligó a rediseñar, a simplificar, a mejorar. Sí, el fracaso duele. Te destroza el ego, te vacía el bolsillo, te pone en la mira de todos los críticos. Pero es honesto. Y si dejas de preguntarte por qué fallamos y empiezas a preguntarte qué quiere enseñarme este fracaso, entonces dejas de temerlo y comienzas a usarlo como motor. Un ejemplo claro. Los primeros packs de baterías en Tesla tenían tendencia a sobrecalentarse. Pudo ser el final del proyecto. Pero en lugar de rendirnos, diseccionamos cada fallo. Creamos sistemas de refrigeración más seguros, controles inteligentes, materiales más resistentes. Ese problema, que parecía mortal, se transformó en la ventaja competitiva que luego hizo a Tesla destacar. ¿Ves lo que quiero decir? El fracaso, si lo enfrentas con curiosidad en vez de miedo, se convierte en tu maestro más valioso. Por eso, dentro de Tesla y SpaceX instauré una regla: nadie sería castigado por un error honesto. Porque el miedo mata la creatividad. Cuando la gente teme fallar, dejan de intentar cosas nuevas. Y si dejas de probar, mueres en silencio. En cambio, si celebras el aprendizaje, aunque venga con golpes, abres la puerta a los avances que cambian la historia. Así que piensa: ¿qué proyecto o idea has dejado en pausa por miedo a fracasar? ¿Qué parte de ti sigue escondida porque temes el juicio de los demás? Tal vez lo único que te separa de tu próximo gran avance es un error que aún no te has permitido cometer. Muchos dijeron que SpaceX estaba condenada. Pero cada explosión nos mostró un defecto que corregimos. En el cuarto intento, Falcon 1 despegó. Y ese día cambió todo. No fue suerte, fue aprendizaje repetido. El verdadero fracaso no es caer, es no levantarte. Recuerda, el fracaso no es lo contrario del éxito, es parte del éxito. Con el tiempo comprendí otra cosa. El dinero es importante, sí, pero no es lo que te mantiene en pie durante años de penuria. No es lo que te levanta de la cama después de 100 derrotas. Lo que realmente te sostiene es el propósito. La misión.
La convicción de que lo que haces importa más que tu cansancio, más que tus deudas, más que tu reputación. Desde el primer día, Tesla nunca fue fabricar coches bonitos. Fue acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. Ese propósito fue el ancla que nos mantuvo firmes cuando todo lo demás se desmoronaba. Cuando la economía colapsó y los inversores huyeron, podríamos haber cambiado de estrategia para buscar dinero fácil. Podríamos haber recortado calidad o sacrificado seguridad. Pero dijimos que no. Porque la misión no era sobrevivir a cualquier precio. Era construir algo que realmente transformara el futuro. El Model S fue un salto al vacío. Apostamos cada dólar a un auto que no solo funcionara, sino que redefiniera lo que un eléctrico podía ser. Lujo, seguridad, potencia, diseño. Era un todo o nada. Y al final fue el auto que demostró que la misión no era un sueño, sino un camino real. Piensa en tu vida un momento. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es ese motivo por el que, incluso en los peores días, te levantarías aunque nadie te pagara? Si aún no lo tienes claro, empieza a buscarlo. Porque cuando lo encuentres, verás que el dolor se vuelve soportable, incluso útil. El propósito es lo que convierte las caídas en escalones. Ese enfoque nos obligó a aprender a decir no, a entender que el foco es tan importante como la pasión. Cada idea brillante que distrae de la misión es un veneno. Y en Tesla tuvimos que aprenderlo a golpes. Soñábamos con paneles solares, camiones eléctricos, almacenamiento masivo. Todo eso era atractivo, pero si nos esparcíamos demasiado, moríamos. Así que aprendimos a cortar. A decir no, y esa lección, aunque suene sencilla, es probablemente la más difícil para cualquier persona que sueña en grande. Y aquí hay un ejercicio que puedes hacer tú también. Escribe en una hoja 3 cosas que hoy te roban energía y no te acercan a tu misión. 3 distracciones que parecen urgentes pero no son importantes. Y dile no a una de ellas esta semana. Solo a una. Descubrirás lo poderoso que es el acto de negar. Porque cada vez que dices no a algo que no importa, estás diciendo sí a lo que de verdad te construye. La curiosidad también fue otra herramienta de supervivencia. Usábamos la técnica de los 5 por qué. No bastaba con preguntar una vez. Había que profundizar. ¿Por qué falló el componente? ¿Por qué era frágil? ¿Por qué era frágil? Porque el material era equivocado. ¿Por qué usamos ese material? Porque el proveedor interpretó mal las especificaciones. ¿Por qué ocurrió la confusión? Porque las especificaciones no estaban claras. ¿Ves? Cuando llegas a la raíz, puedes cambiarlo todo. Y eso también vale para tu vida. La mayoría se queda en el primer por qué. Pero las verdaderas respuestas están en el 4º o 5º. La curiosidad no es un lujo, es un salvavidas. Con el paso de los años entendí que la verdadera batalla no era contra los fallos técnicos, sino contra la tentación de rendirse. Hubo noches en las que pensé, esto es insostenible. Ya basta. Pero después recordaba la misión. Recordaba que no era por mí, sino por algo más grande. Y entonces volvía al trabajo. La misión es lo único que puede darte fuerza cuando tu cuerpo ya no tiene nada más que dar. Una de las lecciones más duras que aprendí en esos años fue el poder de la concentración. Cuando estás luchando por sobrevivir, cada distracción es un lujo que no puedes permitirte. Al principio soñábamos con demasiadas cosas a la vez, paneles solares, camiones eléctricos, sistemas de almacenamiento, todo parecía emocionante, todo parecía urgente. Pero la realidad era cruel, recursos limitados, tiempo limitado, energía limitada. Y cada vez que nos desviábamos de la misión principal, perdíamos fuerza. Así que tuve que aprender a decir no. No a proyectos brillantes, no a ideas atractivas, no a tentaciones que podrían haber traído dinero rápido pero desviaban nuestro propósito. Decir no se convirtió en nuestra arma secreta.
Porque en el campo de batalla de la vida, el enfoque es más importante que la ambición. Te propongo algo, piensa ahora mismo en 3 distracciones que están drenando tu energía. Esas cosas que parecen urgentes pero que, en el fondo, no mueven tu vida hacia donde quieres ir. Escríbelas. Y esta semana, elige al menos una para eliminarla de tu agenda. Te prometo que ese simple acto te dará más poder de lo que imaginas. Porque cada no que pronuncias frente a lo irrelevante es un sí al futuro que realmente quieres construir. Ese enfoque radical nos llevó a otro descubrimiento, la importancia de la curiosidad. En Tesla y en SpaceX usamos una técnica que llamábamos los 5 porqués. No basta con preguntar una vez, tienes que profundizar hasta la raíz. Si un componente fallaba, no aceptábamos la primera explicación. Preguntábamos otra vez, y otra, hasta llegar al origen verdadero del problema. Muchas veces el defecto no estaba en la pieza, sino en el proceso, en la comunicación, en una decisión tomada meses atrás. Y ese hábito de preguntar sin cansarse fue lo que nos permitió transformar cada crisis en una oportunidad de mejorar. Aplica eso a tu vida, cuando algo no funciona, no te quedes en la superficie. Pregunta por qué. Luego pregúntalo otra vez. Y otra más. Te aseguro que en la tercera o cuarta vez descubrirás una verdad que no habías visto. La curiosidad no es un rasgo infantil, es una estrategia de supervivencia. Sin ella, te quedas atrapado en los mismos errores una y otra vez. Pero si hubo un cambio mental que lo transformó todo, fue entender el verdadero peso del propósito. En los momentos de pánico, cuando parecía que todo se caía, podría haberme rendido fácilmente. Pero me repetí, ¿para qué estamos luchando? No era por dinero, no era por fama. Era por acelerar la transición del mundo hacia la energía limpia. Ese propósito era la brújula que me mantenía en dirección cuando todo alrededor era caos. Y lo mismo pasa contigo, si no tienes un porqué, cualquier golpe puede derribarte. Pero cuando tu misión es más grande que tu miedo, cada caída se convierte en un peldaño hacia algo significativo. Mucha gente se obsesiona con los atajos, con los triunfos inmediatos. Pero en Tesla nunca hubo caminos fáciles. Apostamos a largo plazo, incluso cuando el corto plazo era desastroso. El Model S fue un salto de fe total. Cada dólar invertido era una apuesta a un futuro mejor, no a ganancias inmediatas. Y esa apuesta se convirtió en un auto que redefinió lo que el mundo pensaba de los eléctricos. Fue el coche que probó que no estábamos jugando a ser diferentes, estábamos cambiando las reglas del juego. Y todo porque el propósito no era llenar bolsillos, era cambiar la historia. Ahora, escucha con atención porque quiero que te lleves esta reflexión. ¿Qué propósito te sostiene? ¿Qué misión hace que tus noches en vela valgan la pena? Si todavía no la tienes clara, no pasa nada. El propósito no siempre aparece de golpe. A veces se construye paso a paso, en cada elección, en cada sacrificio. Pero cuando lo encuentres, te darás cuenta de que todo el dolor tenía sentido. De ese propósito nacieron también 3 lecciones prácticas que aún aplico y que quiero compartir contigo. Primera, las personas solo creen en ti cuando ya no te necesitan. Cuando Tesla estaba al borde de la quiebra, muchos amigos y asesores que decían apoyarme desaparecieron. No contestaban llamadas, no respondían correos. El silencio era más doloroso que la crítica. Pero cuando el Model S despegó y la prensa empezó a aplaudirnos, mágicamente todos creían en mí. ¿La enseñanza? No esperes apoyo de quienes no se han ganado ese lugar. El mundo prefiere apostar cuando la victoria ya es segura. Tú no. Tú debes creer antes. Segunda lección, el talento está sobrevalorado, la resistencia gana siempre. La gente cree que el éxito es para los más inteligentes, los más preparados, los que tienen más contactos. Yo descubrí lo contrario, el éxito es para los que se niegan a rendirse. Hubo un momento en el que el Roadster tenía más de 10 fallos graves de ingeniería. Los expertos dijeron,
cierren todo, esto es inviable. Yo dije, arréglalo, rehazlo, duerme en el taller si hace falta, pero seguimos. Y seguimos. Porque si algo es lo bastante importante, vale la pena intentarlo aunque la probabilidad de fracaso sea enorme. La tercera lección, el verdadero liderazgo no se trata de dar discursos, sino de compartir el sacrificio. Yo dormía en el suelo de la fábrica no por postureo, sino porque quería que el equipo supiera que yo estaba en la misma trinchera. Ellos entraban a las 6 de la mañana y me veían ahí, con las mismas ojeras, con la misma ropa. Y entendían que no les estaba pidiendo nada que yo no estuviera dispuesto a hacer. Eso no es carisma, es solidaridad. Y esa solidaridad crea un lazo más fuerte que cualquier contrato o plan de negocios. Y aquí quiero detenerme para que pienses en lo tuyo. ¿Quiénes son las 3 personas en las que más confías ahora mismo? ¿Son realmente aliados dispuestos a sufrir contigo, o solo espectadores esperando ver si triunfas antes de acercarse? Haz ese filtro. No como reproche, sino como claridad. Porque si dependes de gente que solo cree cuando todo brilla, terminarás caminando solo en las sombras. Y es mejor saberlo de antemano. Otra verdad que pocos entienden, el optimismo no es ingenuidad. El optimismo no es pensar que todo saldrá bien. Es saber que probablemente saldrá mal muchas veces y aún así avanzar. Durante años los medios nos destrozaron. Tesla es un chiste, más que es un fraude. Los titulares eran dagas diarias. Y yo sabía que las probabilidades estaban en mi contra. Pero seguí creyendo. No porque fuera ciego, sino porque entendí que si yo no lo hacía, nadie lo haría. Esa es la diferencia entre la ilusión vacía y la esperanza verdadera. La ilusión es negar la dificultad, la esperanza es reconocerla y aún así no soltarla. Si estás escuchando esto y ahora mismo sientes que tu vida está al borde del colapso, quédate con este mensaje, tu avance puede estar más cerca de lo que imaginas. Muchas veces la victoria llega justo después del momento en que estabas a punto de rendirte. Por eso no puedes dejar de empujar. Porque quizá, solo quizá, mañana sea el día en que todo cambie. Mucha gente cree que cuando alcanzas cierto nivel de éxito la tormenta se acaba, que los problemas desaparecen y al fin puedes descansar. La verdad es otra, el éxito no elimina los desafíos, solo los transforma. Cuando Tesla empezó a crecer y la prensa dejó de llamarnos un experimento fallido, llegaron las expectativas desmesuradas. Cada retraso era un escándalo, cada defecto un titular, cada decisión un juicio público. Y lo entendí, la visibilidad es un arma de doble filo. Te abre puertas, sí, pero también te expone a críticas implacables. Y si no desarrollas resistencia mental, esa presión te puede quebrar más que la falta de dinero. Ahí descubrí algo que quiero transmitirte, la resiliencia no es aguantar como una roca inmóvil. La resiliencia real es aprender a administrar tu energía. Es reconocer que no puedes pelear todas las batallas al mismo tiempo y que a veces la mejor estrategia es elegir cuál guerra librar hoy y cuál dejar para mañana. Empecé a apartar al menos 10 minutos diarios para estar en silencio, sin pantallas, sin interrupciones. Esos pequeños espacios se convirtieron en mi refugio, mi forma de recargar en medio del huracán. Y si tú estás bajo presión, prueba algo parecido, un paseo corto, una oración, una charla honesta con alguien de confianza. La fortaleza no nace de la dureza, sino del cuidado intencional de tu espíritu. Lo descubrí también con el proyecto más ambicioso de todos, la gigafábrica. Imagina levantar la planta de baterías más grande del planeta, en un contexto en que muchos decían que ni siquiera sobreviviríamos como compañía. Hubo retrasos, problemas de construcción, obstáculos en la cadena de suministro. Cada paso parecía confirmar a los escépticos. Pero yo no veía un edificio, veía un pilar de un futuro distinto, una pieza esencial para cambiar el destino energético de la humanidad. Esa visión era la que me hacía seguir cuando todo gritaba que me rindiera.
Y quiero que lo recuerdes, cuando tu propósito es más grande que tus miedos, siempre encontrarás razones para seguir. El año 2015 nos llevó a un punto decisivo, el lanzamiento del Autopilot. Fue un salto tecnológico inmenso, pero también polémico. Reguladores escépticos, clientes nerviosos, titulares acusándonos de imprudencia. Muchos habrían retrocedido. Nosotros duplicamos la apuesta, más pruebas, más seguridad, más transparencia. Porque entendimos algo clave, la innovación nunca es popular al principio. Si quieres cambiar el mundo, prepárate para incomodar. Pregúntate, ¿qué paso estás evitando dar solo porque temes la crítica? Tal vez ese paso es exactamente el que marcará la diferencia. El verdadero terremoto llegó con el Model 3. La promesa era clara, un coche eléctrico accesible para las masas. Las reservas se contaban por cientos de miles, la expectativa era gigantesca. Pero la realidad detrás de los muros era brutal. Lo llamamos el infierno de la producción. Robots que fallaban, procesos que colapsaban, retrasos interminables. Trabajábamos turnos de 120 horas. Yo volvía a dormir en el suelo de la fábrica, no por romanticismo, sino porque no había otra opción. Y cada decisión era un dilema, priorizar calidad o volumen, cumplir promesas o corregir errores. No había respuestas fáciles. Solo una certeza, retroceder no era opción. Y aquí hay otra lección vital, cuando todo parece imposible, divide el problema en partes tan pequeñas que puedas resolver al menos una cada día. En lugar de arreglar toda la línea de montaje, arregla una máquina, un proceso, un paso. Esa es la estrategia que tú también puedes aplicar en tu vida. Cuando la montaña parece inalcanzable, concéntrate en la siguiente piedra. Paso a paso, los imposibles empiezan a moverse. No voy a endulzarlo, ese periodo casi acabó con mi salud. El estrés crónico, la falta de sueño, la presión constante dejaron huella. Aprendí, a la fuerza, que no puedes liderar si estás roto. Que necesitas un equilibrio, aunque sea mínimo, para sostener el ritmo a largo plazo. Fue entonces cuando decidí priorizar también la recuperación. Porque entendí que ser invencible no significa nunca caer, sino aprender a levantarte sin destruirte en el proceso. En medio de esa tormenta, descubrí otro poder oculto, el de confiar en el equipo. Hubo momentos en que una idea salvadora vino de alguien que ni siquiera estaba en la cúpula directiva. Un ingeniero propuso un ajuste en la automatización que cambió todo. Y aprendí que liderar no es cargar con cada problema, es dar espacio a otros para que también resuelvan. Y te lo digo a ti, ¿qué cosas estás intentando controlar en soledad que podrían mejorar si confías en alguien más? A veces el verdadero liderazgo es soltar. Cuando por fin la producción del Model 3 se estabilizó y los clientes comenzaron a recibir sus coches, sentí alivio. Pero también comprendí otra verdad, el éxito no llega como un golpe de suerte, llega como una acumulación de microvictorias después de 1000 derrotas. Nadie gana la guerra en un solo día. Se gana batalla a batalla, resistencia tras resistencia. Y lo mismo vale para ti, cada pequeño avance cuenta, cada paso sostenido se acumula, aunque hoy no lo veas. Con SpaceX la lección fue idéntica. Cada fallo de cohete dolía como un puñal, pero cada explosión nos revelaba defectos invisibles. Y en el cuarto intento, Falcon 1 despegó. No fue un milagro, fue el fruto de usar cada fracaso como escalón. Por eso, si ahora mismo tienes miedo de fallar, cámbialo por curiosidad. Pregunta, ¿qué quiere enseñarme este tropiezo? Y usa esa respuesta para dar el siguiente paso. Pero si hay algo que marcó toda mi trayectoria fue la misión. Porque el dinero puede escasear, la motivación puede apagarse, los aliados pueden irse. Lo único que te mantiene es un propósito mayor que tu ego. Tesla nunca fue solo un fabricante de coches, fue una apuesta por la supervivencia del planeta. Y esa misión inspiró a millones en todo el mundo.
cuando las cosas se ponían imposibles, recordábamos que no trabajábamos para hacer un coche más, sino para encender un movimiento. Y ese movimiento me enseñó la importancia de otra arma, la disciplina de decir no. El mundo está lleno de proyectos brillantes y oportunidades tentadoras, pero la mayoría son distracciones disfrazadas. Aprendí a crear una lista de no hacer. Y te invito a que hagas lo mismo. Anota 3 cosas que no vas a hacer esta semana porque no suman a tu misión. Te sorprenderá el espacio que abre un no decidido. Al final, lo que realmente diferencia a los que logran algo extraordinario no es talento desbordante ni inteligencia superior. Es resistencia. Es la capacidad de mantenerse en pie cuando otros ya se rindieron. Es el optimismo estratégico que ve el acantilado, reconoce el peligro y aún así construye un puente. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Por eso quiero dejarte con un mensaje claro. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán roto o cansado te sientas. Mientras tengas un propósito, siempre habrá un motivo para levantarte. Yo fallé más veces de las que puedo contar, pasé por humillaciones públicas, noches sin dormir, burlas, titulares hirientes. Pero cada caída fue un ladrillo en la escalera hacia algo que hoy es real. Y si yo pude, tú también puedes. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer en las próximas 24 horas? No en un año, no en una década. En un día. Porque el cambio no comienza con un milagro, comienza con una acción. Pequeña, concreta, valiente. Tal vez sea una llamada que llevas posponiendo. Tal vez sea empezar un proyecto olvidado. Tal vez sea simplemente escribir en un papel, hoy empiezo de nuevo. Hazlo. Porque la diferencia entre una vida de arrepentimiento y una de legado está en esa decisión. Si este mensaje te encendió algo dentro, compártelo con alguien que lo necesite. Dale like, suscríbete y deja en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y cuál es tu propósito. Porque nunca sabes a quién puedes inspirar con tus palabras. Y recuerda, la resiliencia, el propósito y el esfuerzo constante son las herramientas que pueden cambiar no solo tu vida, sino también el mundo. El futuro no pertenece a los más inteligentes ni a los más ricos. Pertenece a los que, cuando todo se derrumba, eligen levantarse una vez más. Así que levántate. Porque todavía estás a tiempo. Porque todavía puedes construir algo que importe. Y porque el mundo necesita lo que solo tú puedes crear.